Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a plantearnos la introducción y la guía para la elaboración de cuestionarios y escalas de medida. Eso es lo que corresponde. Tú serás responsable y yo nada más estableceré las fechas en las cuales entregarás capítulo 2 y capítulo 3. Me voy a enfocar a lo que va a ser el capítulo de resultados y el capítulo más importante. Porque deberemos terminar este cuatrimestre y tú tendrás que tener piloteado tu instrumento y la versión definitiva, ¿por qué no aplicada? ¿Cómo lo haremos? Pues lo haremos a través de Google Forms. Es la manera más segura mientras esté esta pandemia. Entonces, el conocimiento no se detiene y nosotros tenemos que llevar a cabo este proyecto de investigación. Acompáñame a hablar acerca de los parámetros y los indicadores para construir cuestionarios y escalas de medida. Cuestionarios y escalas. Un cuestionario, según el diccionario, es una lista de preguntas que se proponen con cualquier fin. Los cuestionarios sociológicos de evaluación y en general los sondeos de opinión son ejemplos típicos. En los cuestionarios convencionales, los más habituales, las respuestas se analizan de manera independiente. Para muchos investigadores, para la mayoría, el cuestionario es el nexo más confiable que tenemos entre el sujeto de investigación y nosotros. Es el nexo de comunicación más confiable. Yo puedo retomar o puedo aplicar una prueba psicológica que ya está validada, sí, pero recuerden que tenemos dos variables. Forzosamente tendremos que generar un instrumento de medida para complementar la otra variable que estamos midiendo. Un test o una escala de actitudes son también cuestionarios, pero con características propias. Como 1, todas las preguntas o ítems son indicadores del mismo rasgo o actitud. 2, las respuestas de cada sujeto se van a sumar en un total que indica dónde se encuentra o cuánto tiene de la variable o característica que pretendemos medir. También suelen denominarse escalas las preguntas con respuestas graduadas, como mucho, bastante, poco, nada, o en términos de frecuencia, importancia, etc. Frecuentes en todo tipo de cuestionarios, aunque las respuestas no se vayan a sumar en un único total porque cada pregunta mide algo distinto. Hay que ir separando desde aquí que un cuestionario se arma en batería de preguntas, es decir, una batería quiere decir que hacemos bloques de preguntas que tienen que ver con lo mismo, luego hacemos otros bloques y al terminar los engarzamos todos o le damos coherencia con preguntas puente o de enlace. Eso es un cuestionario. Una escala solamente se dedica a medir la intensidad de un rasgo o actitud. Nos va a decir, ¿existe o no existe? Ejemplo, las escalas de violencia nos dicen si existe violencia o si no existe violencia. Nosotros generalmente en investigación buscamos causas. Por eso una escala por sí sola no nos va a decir nada, solamente si existe o no existe. Necesitamos coadyuvarnos de otro instrumento que generemos para que esa investigación sea válida. ¿Por qué generamos los instrumentos? Generamos los instrumentos porque si nosotros retomamos un instrumento de otro lugar, el lenguaje va a cambiar y no va a estar situado ni para nuestra población ni para nuestro contexto. Y para validar un instrumento tendríamos que tomar el 10% de la población total. Somos más de 80% de mexicanos. Imagínense cuánto tardarían en validar un instrumento que ustedes retomaron de Chile o de Paraguay. Muchísimo tiempo. Por eso es más certero elaborar un instrumento
nosotros para fines de investigación. Continuamos. Diferencias entre los cuestionarios y escalas. Primero, vamos a mencionar el aspecto y luego en el cuestionario y posteriormente en el test y la escala. La naturaleza de los ítems o de las preguntas. En el cuestionario, con cada uno se obtiene información distinta. En el test y la escala, todos los ítems expresan el mismo rasgo o actitud, como ya lo mencionamos. La selección de los ítems. En el cuestionario se utilizan criterios lógicos y se pregunta por lo que se desea conocer. En el test y escala, el análisis estadístico de cada ítem o pregunta antes de ser considerado definitivo. Los datos interpretados y utilizados. En el cuestionario, las respuestas de cada pregunta o ítem son por separado. En el test y escala, la suma de todas las respuestas me va a dar un indicador. Esas son las diferencias para que las consideren. Voy a medir un rasgo o actitud, tendré que irme por una escala. Si no voy a medir un rasgo o actitud, me voy por cuestionario. La guía y lo que me va a decir si estoy haciendo bien las cosas o no son mis objetivos, mi objetivo general y los objetivos específicos. Siempre tengo que tenerlos para regresarme porque son los que me están guiando. Escalas de actitudes u opiniones. Construimos escalas de actitudes o test de personalidad e instrumentos semejantes para medir determinados rasgos. Aquí entendemos por medir, de una manera muy genérica, apreciar cuantitativamente si un sujeto tiene poco o mucho del rasgo en cuestión. Ver dónde se sitúa cada sujeto en un continuo de menos a más. Como dije, voy a poner otro ejemplo, la escala de depresión y de ansiedad de Beck. Es una escala porque me va a decir en qué continuo de menos a más está el sujeto. Me va a decir si hay, pero yo generalmente si utilizo esas escalas necesito algo más que me ayude a contrastar porque tengo dos variables de investigación. Espero que con esto vaya quedando un poco más claro. A tomar en cuenta en la construcción de cuestionarios o escalas. 1. Disponer de otras fuentes de información relacionadas con el tema. Es decir, el hecho de que yo no vaya a tomar un instrumento de otro lado no quiere decir que no consulté. Sí puedo consultar qué otros instrumentos se han elaborado para investigaciones similares, para darme un norte o una idea del tipo de preguntas. Claro que sí se puede. Una cosa es consultar y otra cosa es copiar o transcribir. Número 2, evitar cuestionarios muy largos. Los cuestionarios muy largos, la gente se aburre y cuando la gente se aburre ya no nos responden o nada más responden de Tin Marín de Dopingüe o al azar o como dijeran el que caiga y eso no nos conviene porque nos va a distorsionar los resultados. Entonces, evitar cuestionarios muy largos, los expertos dicen que el tamaño ideal es máximo 3 cuartillas. Evitar preguntas redundantes. A veces 2, 3 preguntas y dicen lo mismo. Evitar ese tipo de preguntas porque son cansadas, desesperan. Número 4. Evitar preguntas que complican el análisis. Preguntas abiertas, preguntas que requieren cálculos, etc. Ese tipo de preguntas se deben de quitar. Las preguntas abiertas no me direccionan hacia ningún lado. No me sirven porque la gente se va para el lado que quiere o puede pensar N cosas y desviarse del tema. 5. Tener un plan claro de la información a recabar. Yo soy el investigador, en este caso ustedes son los investigadores, tienen que tener un plan claro de qué información van a recabar. Por eso dije, siempre regresamos a los objetivos.
objetivo general y mis objetivos específicos que se desprendieron o derivaron del objetivo general. Preguntas de identificación personal en los cuestionarios y escalas. Estos datos de identificación personal suelen ser edad, sexo, ocupación, antigüedad o curso, estado civil, grupo de pertenencia, etc. Estas preguntas con información sobre cada sujeto suelen ir siempre al comienzo de cualquier tipo de cuestionario o escala. Hay que tener cuidado en estos datos de identificación personal. Ejemplo, si estoy aplicando en una secundaria, yo sé que el rango de edad es desde los 12 hasta los 15, 16 años, cuando muy grandes están los chicos que cursan. No necesito pedirles edad porque ya sé el rango de edad. Si es de importancia el sexo, si estoy haciendo un estudio que diferencia entre hombres y mujeres, entonces sí pido el sexo. Si no, no lo necesito. Ocupación. Me interesa saber, es significativo para el estudio, entonces lo pido. Antigüedad en el trabajo o grado que cursa. ¿Es significativo? Si no, pues no lo pido. El estado civil. ¿Me va a impactar en mi estudio? Si no, también se omite. Grupo de pertenencia o clase social o nivel socioeconómico, pues me va a impactar, es un dato importante, lo pido, si no, lo omito, ¿sí? Teléfonos, correos electrónicos, datos personales, solo lo más necesario. Lo demás se debe de omitir para salvaguardar a las personas y el anonimato y la confidencialidad. Orientaciones generales. Todas las preguntas deben ir numeradas. Eso es muy importante. Ejemplo. Número 1, sexo. Varón, mujer. Estas preguntas son dicotómicas porque tienen dos opciones de respuesta. Generalmente se codifican con ceros y unos y entonces pasan a ser binarias por el hecho de utilizar números. Edad. Las respuestas que admiten muchos valores se pueden agrupar en intervalos para no dejarlas tan libres. Puedo hacer grupos, me está dando sugerencias. 3, carrera. Psicología, derecho, ingeniería. Las alternativas cualitativas, más de 2 para escoger una, como carrera en este ejemplo, se codifican con números, aunque se analizan, aunque a la hora de analizarlas, no las voy a analizar como números, porque no puedo decir que psicología es superior a las otras. Yo sé que para ustedes sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de una cuestión equitativa. Entonces, cuando hay varias alternativas, las numero, pero no quiere decir que ese sea el orden de importancia. El anonimato en los cuestionarios y escalas. Para garantizar la sinceridad en las respuestas a este tipo de instrumentos es importante el anonimato. Por esta razón y como criterio general en el caso frecuente en el que son alumnos los que responden un cuestionario o escala de actitudes, no es aconsejable pedirles un número, ni el de inscripción, ni el de matrícula, ni cualquier otro dato que permita su identificación. Es más, en las mismas instrucciones para responder al inicio del cuestionario o escala, se puede indicar expresamente este cuestionario es anónimo. Por favor, responda con sinceridad a todas las preguntas. De hecho, este tipo de leyendas, palabras más, palabras menos, son recomendables para asegurar que se están salvaguardando los datos, la confidencialidad y el anonimato de las personas. A unos chicos ya les ocurrió, estaban haciendo un trabajo acerca de las relaciones sexuales a temprana edad. Cuando fueron a aplicar a esa secundaria, estaban los tutores de los chicos. Se asignó que los tutores de los chicos estuvieran en la aplicación. Los tutores conocían la letra y ¿ustedes qué creen? Que se les invalidó a las chicas que hicieron el estudio, se les invalidó. ¿Por qué?
porque resultó que nadie tenía relaciones sexuales a temprana edad. Sabemos que eso es una mentira. Pero ¿por qué el estudio arrojó esos resultados? Porque los chicos se sintieron presionados porque ahí estaba el tutor o la tutora de grupo, sabían que conocían su letra y los chicos temieron que esos resultados los fuera a ver el tutor o la tutora y fuera a hablar con sus padres. Hay que tener cuidado en todo este tipo de cosas, se las comento, porque se refieren al anonimato, que donde nosotros no garanticemos que haya anonimato, confidencialidad y protección de los datos, todo el estudio se nos puede dañar, es decir, puede ser invalidado. La validez de los cuestionarios. En psicometría, el desarrollo del concepto de validez está asociado a la creación y uso de escalas y test con los que pretendemos medir un único rasgo. Por eso sumamos las respuestas a todos los ítems. En eso se diferencia una escala. En una escala tengo que sumar al final y de acuerdo a los puntajes, ubico la intensidad de ese rasgo de esa actitud. Si se trata de un cuestionario en el que cada pregunta mide algo distinto, el planteamiento de la validez no es exactamente el mismo. La validez de un cuestionario se confirma respondiendo a preguntas como estas. Si lo tuyo será hacer un cuestionario, tendrás que responder a preguntas como las siguientes para asegurarte de la validez. ¿Son relevantes para la finalidad que se pretende? ¿Hay preguntas innecesarias o repetitivas? ¿Se podría acortar el cuestionario? ¿Falta alguna pregunta que aporte información importante para la finalidad del cuestionario? ¿Están redactadas con corrección gramatical y sintáctica? ¿Son claras y previsiblemente las van a entender sin ambigüedad los sujetos que las van a responder? ¿Hay preguntas que incluyen más de una idea? ¿Son de respuesta fácil? Todo esto me tendré que preguntar si voy a hacer un cuestionario. En definitiva, ¿qué trato de confirmar? Pues trato de confirmar, número 1, que el cuestionario recoge o recolecta la información de interés pretendida en función del objetivo general de investigación. Por eso les dije y vuelvo a decir, aunque parezca muy repetitivo, siempre tengo que regresarme a mis objetivos porque son la guía. Y número 2, que el cuestionario está bien hecho, las preguntas y las respuestas son relevantes y claras. El lenguaje que se utiliza para redactar tanto una escala como un cuestionario debe de ser un lenguaje común, un lenguaje claro, que todos lo puedan entender. ¿Por qué? Porque mi investigación puede estar dirigida a grupos de distinto nivel de estudios de conocimiento y, ¿por qué no?, nivel socioeconómico diferenciado. Entonces, tengo que utilizar un lenguaje común, un lenguaje normalizado, no especializado, para que todos los que van a ser partícipes del estudio lo puedan entender sin problemas. Los ítems o preguntas de cuestionarios o escalas. Los ítems o preguntas de una escala o de un cuestionario se pueden redactar de varias maneras y estilos. Según el tipo de respuesta, se pueden establecer 3 grandes tipos de preguntas o ítems que iremos exponiendo. Preguntas con varias respuestas, listas de ordenamiento, preguntas con varias respuestas para escoger las que quieran. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que en los instrumentos que diseñes, tienes que desdoblarte para pensar mínimo de 4 maneras distintas. ¿Y esto a qué va? A que deberás tener opciones de respuesta. Inclinarte por el inciso A. Preguntas con varias respuestas para que el sujeto que participa elija entre lo que ya está.
eso es como el consejo a seguir para que lo vayas tomando en cuenta. Los ítems en forma de opiniones. Redactar los ítems en forma de opiniones es lo más frecuente cuando se trata de medir actitudes, pero caben también otros tipos de redacción. Además, el proceso para construir tests para medir rasgos de personalidad y otros tipos de variables es el mismo, aunque hay también otros procedimientos, independientemente de que los ítems se redacten en forma de opiniones. Hay que tener cuidado con estos ítems o preguntas en forma de opiniones, porque podemos resultar tendenciosos hacia lo positivo o hacia lo negativo y la persona no se va a expresar como quiere, se va a ver influenciada por la opinión que tú estás dando. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ítems en forma de conductas o casos. En muchos test de personalidad o escalas o cuestionarios para evaluar actitudes, se incluyen dos tipos de conductas propias o ajenas. Inciso A, conductas o hábitos personales. Por ejemplo, en una escala de asertividad, Gizmero, 1996, muchas veces prefiero ceder, callarme o quitarme de en medio para evitar problemas con otras personas. En este ítem, el máximo acuerdo indicaría una menor asertividad. En un sencillo cuestionario para medir los enfoques superficial y profundo del aprendizaje, tenemos 3 conductas o hábitos referidos al modo de estudiar. Yo suelo estudiar subrayando lo más importante. Aprendo de memoria lo que no entiendo. Yo no estudio lo que sé o sospecho que el profesor no va a preguntar. En este caso, las respuestas son en términos de frecuencia. 6 es igual a siempre y 1 es igual a nunca en los 2 primeros ítems. Para el tercero, 1 es igual a nunca y 6 es siempre. ¿Por qué? Porque el tercer ítem sería como lo que le dejo al azar. ¿Cómo vas a sospechar? No eres adivino, no eres saurí para conocer al maestro y saber qué es lo que no va a preguntar. Por eso el tercero se evalúa diferente, es como la persona atípica, lo que no deberías hacer. Entonces, como pueden ver, no es tan fácil la construcción de una escala porque hay que poner valores para medir la intensidad del rasgo o de la actitud. Inciso B, conductas ajenas o casos. También cabe presentar determinadas situaciones o breves casos ante los que se puede reaccionar de distinta manera, reflejando así actitudes y valoraciones personales. Por ejemplo, un padre falsifica la edad de su hijo para obtener un billete a precio reducido por el transporte público. Un comprador se queda con el exceso de cambio que por error le han dado en unos almacenes. En este ejemplo, las respuestas medirían el nivel ético del que responde y se pueden expresar en forma de valoraciones. Esta conducta me parece muy bien, regular, mal, muy mal. Probables conductas personales. Yo lo haría habitualmente, ocasionalmente, nunca. Hay distintas maneras. ¿Qué te parece desde otros ojos, desde una conducta ajena? ¿O cómo actuarías tú en ese caso? Te estoy presentando varias opciones dependiendo de la temática que tú tengas, porque hay temas que se consideran tabú, temas escabrosos, temas delicados, y te estoy presentando las opciones de cómo podrías abordar esos temas. Continuamos. Ítems bipolares. No se llaman bipolares porque están enfermos, no vayan a pensar eso, ni porque tienen un trastorno, no. Otra forma de redactar los ítems de un cuestionario o de una escala o un test es describir las dos respuestas extremas, la más favorable y la más desfavorable. Por eso se llaman ítems bipolares, porque se van a los extremos. En estos ítems bipolares caben varias modalidades o estilos según estas descripciones extremas estén más o menos elaboradas.
Por eso se llaman bipolares, porque me voy a los extremos, el positivo y el negativo. Aquí tenemos ejemplos. Normalmente me siento, tenemos del 1 al 6, donde de la mitad hacia la derecha, de la mitad hacia la izquierda, me estoy yendo hacia una respuesta. En este caso, hacia el número del 4, 5 y 6, exuberante y entusiasta. 1, 2 y 3, completamente aburrido. Número 2, la vida me parece. 1, 2 y 3, excitante siempre. Siendo el 1, pues, el más alto y va disminuyendo conforme se acerca al centro. Y luego 4, 5 y 6 parte hacia el otro extremo que dice, la vida me parece una rutina completa. Otra manera de hacer estos ítems bipolares está en el siguiente ejemplo. El trabajar en este proyecto ha sido una experiencia muy agradable, nada agradable. Y tenemos cinco valoraciones, donde el 3 se considera neutro, el 5 y el 4 muy agradable, siendo el 5 el mayor, porque es el que se acerca más a muy agradable. El 2 y el 1 nada agradable, siendo el 1 el que se considera nada agradable. Estimulante o aburrida, fácil, difícil, satisfactoria, frustrante, de buen aprendizaje, de pobre aprendizaje, muy creativa, nada creativa. Otra manera de graduar estos ítems bipolares. Espero que con esto vayas complementando ideas. Aquí no se queda. Estamos introduciéndonos a lo que son los cuestionarios, los instrumentos de investigación, las escalas y los tests. Posteriormente seguiremos viéndolos, cerraremos con los componentes, haremos un resumen y veremos ejemplos antes de que tú empieces a diseñar tu instrumento o instrumentos de investigación. Otro ejemplo, si he hecho un buen examen, creo que se debe, inciso A, he estudiado mucho y con constancia. Casi seguramente, probablemente, casi seguramente. Inciso B, he tenido suerte y las preguntas que ha puesto el profesor eran precisamente las que mejor sabía. Aquí es otra manera, lo que se inclina hacia A y lo que se inclina hacia B. Lo que es seguramente el B o más o menos el B. Lo que es seguramente el A o más o menos el A. Inciso A del apartado 2, el examen ha sido en conjunto un examen fácil. Sí, o más o menos. Inciso B, he puesto interés en estudiar a fondo las cosas, incluso las muy difíciles. Sí, o más o menos. Otra manera, les muestro, sin embargo, considero que esta manera empieza a resultar para algunos muy confusa. Si no tenemos comprensión lectora, puede resultar muy confusa. Te pongo lo que está bien y lo que no está tan bien y te lo comento para que tú te vayas haciendo una idea de lo que necesitas. Siguiente ejemplo. 1. A. Halagar e intentar hacerme amigo de quien me puede ayudar. B. Gastar tiempo y energías en ayudar a personas que no pueden favorecerme en nada. Primero, entre A y B escogería. ¿Cuál escogerías? Segundo, en mi elección estoy seguro o muy poco seguro. Número 2, inciso A, decir siempre toda la verdad, aunque eso me pueda perjudicar. Inciso B, callar cosas que son verdaderas, creo que podrían dar ventaja a un competidor. Primero, entre A y B escogería. Segundo, estoy seguro o muy poco seguro.
Esto es para comprobar que en realidad quien está respondiendo está seguro de la respuesta que está dando. Otra manera de comprobar. Estructura del cuestionario. La estructura del cuestionario se maneja por bloques. En el bloque 1 van los ítems, son las preguntas de identificación personal. Por ejemplo, sexo, edad, curso o grado, facultad, profesión, grupo de pertenencia, información censal, sociológica, descripción de la muestra, etc. En el bloque 2, los ítems son las preguntas que yo planteé para que me resuelvan y cumplir mi objetivo de investigación general. En el bloque 3, son preguntas adicionales, otras actitudes, conductas, preferencias, etcétera, que pueden estar relacionadas con la variable medida en la escala o test. Muchos le denominan a este bloque 3 preguntas de relax. Tienen que ver con el tema, pero es para que el sujeto que decidió participar se vaya relajado. Y son preguntas que tienen que ver con el tema, pero que bajan el estrés o la algidez o la agudez con la que pude haber preguntado. ¿Para qué? Para que no se sienta que se quedó muy eufórico, sino se sienta relajado. Fases en el proceso de las escalas. Ya vimos los bloques con los que se construye un cuestionario. Ahora las fases en el proceso de escalas. Fase de preparación. Tengo que tener, 1, el plan previo, la descripción del rasgo o actitud, revisar modelos. Número 2, ya revisé, ya leí, ahora preparar el instrumento, redactar los ítems de las respuestas, preparar una clave de corrección, de calificación, de resumen, otras preguntas como información personal, edad, sexo, curso, profesión, etcétera. Previsión de hipótesis de validación. Se va a validar la hipótesis, no se va a validar. Número 3, una vez que preparé el instrumento, que hice el pilotaje, que ya corregí preguntas y demás, lo aplico, obtengo datos de una muestra adecuada y me voy a la fase de análisis, que es la 4. Análisis de los ítems o preguntas y calculo la fiabilidad. Analizo la estructura, otras consideraciones, selecciono los ítems o preguntas y hago una selección definitiva de los más importantes y en los que me voy a basar para construir mis conclusiones de investigación. Número 5. Hago análisis complementarios, verifico la validez y respondo a mis preguntas de investigación. Digo que faltó investigar, en dónde puedo continuar investigando. Si se fijan, todo este es un proceso que va engranado, va de la mano, una cosa tras otra. De la construcción de un instrumento o instrumentos adecuados, dependen las aportaciones relevantes de una investigación, como lo acabas de comprobar, como lo acabas de ver. Esto es una introducción, no vas a hacer nada, tienes que ir sacando, tener a la mano tu objetivo general de investigación, tus objetivos específicos, porque en ellos te vas a basar y debes de ir analizando qué necesitas. ¿Una escala o un instrumento? Velo analizando. Si vas a medir un rasgo o una actitud, ocupas escala. Si no vas a medir un rasgo o una actitud, ocupas un cuestionario. Esa es tu única tarea. Ir reflexionando porque esto solamente es la introducción. Veremos un resumen, cómo se trabaja el esquema y veremos ejemplos de distintos instrumentos para que te des una idea antes que empieces a construir el tuyo. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.